Hola amores, bienvenidos un viernes más a este canal donde, como ya saben, la temática que tocamos es la de True Crime, misterio, leyendas y demás. Antes de comenzar con el caso de hoy, recordarles que pueden suscribirse a este canal de manera totalmente gratuita, regalarme un like en todos los videos que vean y que en la cajita de información les voy a estar dejando los links de interés, como por ejemplo a mi canal principal, al TikTok de este canal y demás y demás. Ahora sí, vamos con la intro de este canal y empezamos con el caso de este viernes. Este caso que les traigo hoy es un poco para ir hilando unos casos con otros, aunque no tengan nada que ver, pero sí tienen cosas en común. Como saben, en los dos videos anteriores les comenté el caso de Chris y Lisanne, dos chicas holandesas que desaparecieron en el Sendero del Pianista en Panamá. Y bueno, el caso de hoy trata de una chica estadounidense que desapareció en el Camino de Santiago, aquí en España. Entonces, un poco para hilar un tema con el otro, temas similares, por así decirlo, aunque no tienen el mismo desenlace. El caso de hoy es un caso resuelto, no resuelto de la misma manera que se resolvió el otro, que se resolvió muy malamente. El caso de hoy sí es un caso resuelto con una persona que está en prisión, que se declaró culpable y tal. Esto ocurrió curiosamente en el año 2015, el de las chicas ocurrió en el año 2014. Sí, no quiero decir con este video que el Camino de Santiago sea peligroso, porque ya se sabe que gente mala y peligrosa hay en todos lados y que cosas malas pueden ocurrir en cualquier parte, pero sí es verdad que hay sitios donde es más propenso a que ocurran cosas. Como ya pueden haber leído en el título, el caso que traemos hoy es el de la peregrina del Camino de Santiago. Y para ponernos un poco en contexto, primero les explico un poco sobre el Camino de Santiago para los que no sean de España y no lo conozcan. El Camino de Santiago es sencillamente una ruta de peregrinación que existe desde la época medieval. Es un poco una ruta de peregrinación que se hace para adorar al santo, valga la redundancia, y que parte de diferentes puntos tanto de España e incluso hay un punto de partida que es desde Francia. Entonces, este camino tiene varias etapas en dependencia de donde salgas, vas parando en albergues donde pasas la noche y luego también vas pasando por pueblos, conociendo pueblos, lugares, sitios y en fin. También hay varias formas de hacer este camino. La más popular es obviamente caminando, donde se realizan aproximadamente de unos 20 a 30 kilómetros diarios, aunque también lo puedes hacer en bici o a caballo. Aunque este camino originariamente y hoy en día también se hace con el objetivo de adorar al santo, como les decía, hoy en día también tiene un contexto un poco de conectar con uno mismo, en ese contacto directo con la naturaleza. Todas estas etapas, todas estas rutas que se hacen y que parten de diferentes puntos, obviamente terminan en Santiago de Compostela, en Galicia. Después de tener un poco el contexto, más o menos con mis palabras, de lo que es el Camino de Santiago, vamos a empezar con este caso de hoy. Nuestra protagonista se llama Denise, aunque su origen era Hong Kong. Hacía muchos años vivía junto con toda su familia en Arizona, Estados Unidos. Era una mujer de éxito, con un buen trabajo, obviamente un buen sueldo, tenía novio, casa, en fin. Una vida totalmente normal, pero a la vez una vida muy cómoda por el buen trabajo que tenía, buen salario y demás y demás. ¿Qué pasa? Que llega un punto, se separa de su novio, a la vez se da cuenta de que está viviendo mucho enfocada en el trabajo, como que eso le está absorbiendo la vida y decide pillarse una excedencia del trabajo o tener un año sabático en el cual poder recorrer mundo, empezando por Hong Kong, de donde era originaria su familia y por tanto ella también, o sea, empezar por conocer un poco Hong Kong, de dónde viene ella, sus raíces y tal, seguir por diferentes capitales europeas, luego hacer el Camino de Santiago, el cual había conocido su existencia a través de una película, y después del Camino de Santiago seguir su recorrido por diferentes ciudades del mundo. El principal objetivo de hacer el Camino de Santiago, como les comentaba,
en su caso no era solo peregrinación para adorar al santo, sino que un poco también conectar con ella misma. Antes de emprender este viaje, ella le da a uno de sus hermanos, porque tenía varios hermanos, en concreto se llamaba Cedric, le da sus cuentas tanto de correo electrónico como cuentas bancarias y tal, todas sus claves y tal, para en caso de cualquier emergencia él pudiera acceder a sus cuentas. Como ya saben y les dije, ella iba totalmente sola, pero durante este camino conoció, como es lógico, a muchísimas personas que también estaban haciendo el camino. Entre ellos se encontraba una chica australiana, pero también se encontraba un hombre español llamado Javier, que iba junto con sus sobrinos y sus hijos. No era la primera vez que él hacía este camino, así que les recomendó, como hicieron muy buena amistad, ya les digo, recorrieron varias etapas juntos y tal como él no era la primera vez que hacía este camino, pues les recomienda que unas etapas más adelante, en el punto donde se encontraban en ese momento, había un desvío que iba hacia un pueblo llamado Castrillo de los Polvasares, que él ya había visto en otra ocasión y que se lo recomendaba porque era un pueblo muy bonito, pero que curiosamente también Denise tenía una guía turística donde también se recomendaba pues hacer este desvío para ir a este pueblo Castrillo de los Polvasares. Denise hablaba cada día con su hermano Cedric, o sea, siempre estaba en contacto con él, ya si no fuera por llamada telefónica, por problemas de cobertura en muchos de estos pueblos, a través de email, en fin, pero todos los días ella le iba diciendo estoy bien, voy por esta parte y tal. Incluso en el último, si no en uno de los últimos mails, le comentó a su hermano también su intención de hacer este desvío que le habían recomendado y que también aparecía en su guía turística, pero que cuando llegara a ese punto, a ese pueblo que justamente era Astorga, el pueblo donde hacía este desvío, pues ya ella decidiría si lo haría o no. Finalmente no dio seguridad del todo de que lo haría, pero bueno, sí mostró su intención de que se lo estaba pensando y que probablemente pudiera hacerlo. Este último mail lo envió el 1 de abril de 2015, donde le comentó a su hermano que ya iba camino a este pueblo que les comentaba, Astorga, donde se encontraba el desvío al pueblo que le habían recomendado y que aparecía en su guía, que es Castrillo de los Polvasares. Pero llegó el 6 de abril de, obviamente, este mismo año 2015 y el hermano no había vuelto a tener noticias de Denise, que como les comentaba, todos los días, aunque sea un mail, si no podía ser llamada, si no llamada o lo que sea, siempre mantenía al tanto a su hermano día sí y día también de sus movimientos, de cómo le estaba yendo en el camino, de los sitios que iba conociendo y demás y demás. Entonces, ya para este punto habían pasado 5 días desde que su hermano Cedric no tenía noticias de ella y obviamente él comenzó a preocuparse porque no era habitual, no era normal en ella que tuviese tantos días sin dar noticias. Él obviamente intentó ponerse en contacto con ella, llamarla, enviarle mail y todo esto, pero no recibía ninguna respuesta. Así que su hermano, preocupado, decide ingresar a su correo electrónico porque, como ya les dije, ella le había dejado todas las contraseñas de sus cuentas, tanto de mail como de banco y tal. Él ingresa en su correo y obviamente se encuentra ahí sus propios correos sin responder, sin abrir ni nada, y también se encuentra unos últimos correos que se había mandado con Javier, este otro chico que les comentaba. En uno de estos correos le comenta a Javier que ya va camino a Astorga. Se ve que en este momento Javier ya no iba junto con ella, por la cual va cogiendo sus desvíos y tal que existen para ver otros paisajes, otros pueblos y tal, que se salen un poco del camino y luego retoman este camino hasta que finalmente llegan a Santiago. No sé si me hago entender porque es un poco lioso. Para este punto ellos no iban juntos. Javier estaba en otro punto del camino o se había desviado hasta otro pueblo para conocer y ella estaba camino a Astorga. Otra vez no confirmaba ni desmentía si iba a hacer el desvío para ir al pueblo de Castrillo de los Polvasares, pero sí ya estaba camino a Astorga. E incluso le dijo a Javier que se iba a estar quedando en el albergue El Ganso de aquí de Astorga. Así que Cedric lo que hace es enviarle un mail a Javier
para comentarle un poco la situación, que estaba preocupado, que hacía muchos días no sabía de su hermana. Javier empieza a intentar también contactar con Denise, hacerle llamadas, enviarle mail. También empieza a contactar con albergues de la zona, obviamente empezó por el albergue de El Ganso, pero nada sabían de Denise en ninguno de los albergues, ni en el del Ganso. El hermano entonces ingresa en su cuenta de banco para ver si había algún movimiento, si se había producido algún movimiento, si habían sacado dinero y demás y demás. No había ningún movimiento extraño, no había sacado dinero en los últimos días, pero el hermano sí le constaba que Denise siempre andaba con al menos $500 en efectivo por si alguna eventualidad, alguna emergencia. Para este punto, Javier, también preocupado por Denise, lo que hace es ir a Astorga a intentar poner una denuncia por desaparición, pero aquí le dicen que él no puede poner la denuncia porque no es familiar de Denise, cosa que, bueno, no se entiende mucho porque tú estás poniendo una denuncia, da igual que no seas familiar o no, quieres denunciar la desaparición de una persona mismamente porque esa persona no es de aquí, de España, y sus familiares pues están en los Estados Unidos, todavía no están aquí, y bueno, por ir adelantando un poco el proceso, así que Cedric viaja de Arizona a España, en concreto a Madrid, y es donde ponen la denuncia. Pero se conocía lo de esto porque aunque no dejaron a Javier poner la denuncia, parece que finalmente tomaron nota de que había una chica desaparecida, estadounidense, que había desaparecido durante el Camino de Santiago y tal, y bueno, ya contaba un poco en los registros policiales sobre esto que estaba ocurriendo, de que había una chica desaparecida. Cedric también se desplaza a Astorga, de donde iban a llevar finalmente la investigación de este caso, pero se pueden imaginar en los pueblos, pues son un poco más pequeños, cuentan con menos policías, también cuentan con menos experiencia en llevar este tipo de casos. Realmente era a la policía de Astorga a la que le correspondía hacer esta investigación porque había sido en Astorga donde se había desaparecido, donde se había tenido noticias por última vez de Denise. 2 semanas después de la desaparición de Denise continúan las búsquedas, pero nada se sabe de ella. La policía para este punto, 2 semanas después, lo que hace es lo que había hecho su hermano Cedric, revisar su correo, sus cuentas de banco, y obviamente obtiene los mismos resultados que había conseguido el hermano por sus propios medios y desde Estados Unidos. Y obviamente ya para este punto, y la policía habiendo recorrido varios puntos del camino por esta zona, incluso lugares de difícil acceso, ya para este punto obviamente se estima que la desaparición no ha sido para nada voluntaria, cosa que yo hubiese pensado desde el minuto 0. Y la inspectora a cargo, que creo que se llama Patricia, lo que empieza es investigar casos que se hayan producido similares, denuncias que se hayan hecho por la zona, por alrededores similares, que puedan hilarse con lo que posiblemente le haya ocurrido a Denise, y encuentran la denuncia de una chica alemana que había sido atacada en un punto del camino donde, como especie de un desvío, una bifurcación, hay pues carteles oficiales obviamente, ya sea con este tipo de vieira que caracteriza las señalizaciones del Camino de Santiago, o un cartel en sí con una flecha que indique por dónde continuar haciendo el Camino de Santiago y por dónde no es. Entonces llega a esta especie de bifurcación y se encuentra con una señal de una flecha que indicaba en una cierta dirección, flecha que no se correspondía mucho o no coincidía con las señalizaciones oficiales del camino. Sin embargo, la chica decidió seguir por donde ponía esta flecha que continuaba el Camino de Santiago. Y un poco más adelante se encuentra con un hombre encapuchado, la agrede, pero que ella pudo defenderse y finalmente salir corriendo. Incluso ella en este punto cree que es por una cuestión de dinero que la están asaltando, y le logra tirar un billete que llevaba encima, sale corriendo, pone la denuncia, y entonces pues esta denuncia llama la atención a la policía. Para este entonces, pudiendo hilar una cosa con otra, que Denise se haya encontrado con una de estas señales falsas, y pues que haya cogido este desvío y se haya encontrado con esta persona que ya había denunciado a la chica alemana antes. Cuando va la policía a este punto donde estaba la señal falsa que comentó la chica en la denuncia,
Obviamente la señal ya no estaba. Se dan cuenta que efectivamente en este punto donde la chica dijo que había una señal, hay una desviación hacia otro camino que queda fuera del Camino de Santiago. En esta desviación encuentran las gafas de esta chica alemana que había puesto la denuncia. Entonces obviamente dan por hecho que esta desviación es el camino donde aquel hombre la había atacado, y entonces continúan un poco más adelante y se encuentran finalmente con una casa que les voy a poner imágenes aquí, como una casa que está a la entrada de un pueblo, que justamente el pueblo es Castrillo de los Polvasares. Sí, efectivamente, el pueblo al que Denise quería desviarse por recomendación de su guía turística esta que llevaba y por recomendación de su amigo Javier. Llaman a la puerta, sale un hombre bastante borde que no quiere colaborar, pero bueno, le preguntan que si sabe él algo de señales confusas, señales falsas que se pongan en el camino de Santiago, que puedan desviar hacia este otro camino que va hacia este otro pueblo. El hombre le dice no saber nada y que duda que en el pueblo alguien se dedica a poner flechas confusas o flechas falsas que indiquen otra dirección. Y aquí es a donde la policía le saltan las alarmas, porque la policía le había preguntado por señales falsas o señales confusas y él había respondido con flechas y no con señales. Y la chica alemana efectivamente había denunciado que esta señal falsa que estaba puesta en esta bifurcación, en esta parte del camino, era una flecha. Entonces aquí a la policía le saltan las alarmas, pero no tienen nada todavía en contra de esa persona, así que lo que toca es seguir investigando, aunque hasta este punto vemos un poco ciertas cosas que encajan, como señales, flechas falsas que justamente desvían hasta este camino, que justamente esta casa está a la entrada de este pueblo y justamente este pueblo es Castrillo de los Polvasares, este pueblo al que él quería desviarse Denise. Para este punto ya habían pasado 3 semanas desde que Denise había desaparecido. Continúa la policía investigando, obviamente encuentran más denuncias, fundamentalmente de mujeres y fundamentalmente de mujeres extranjeras que durante el Camino de Santiago pues habían sufrido de hechos similares. Ya les digo, pasan cosas. No quiere decir que sea un lugar peligroso, pero es un lugar donde pasan cosas. Entonces la policía lo que decide es hacer otra visita a casa de este hombre que les comentaba. Para este entonces el hombre se muestra más amable, más colaborador, que igualmente dice no saber nada. Entonces preguntan por el pueblo, si han visto a estas chicas y tal. En el pueblo no saben nada, no la han visto, lo cual entonces pues ya nos lleva a pensar que nunca llegó al pueblo. Su rastro se le pierde un poco entre Astorga y esta bifurcación donde justamente había sido atacada la chica alemana. Y para este entonces pues es bastante sospechoso este hombre. Este hombre es Miguel Ángel Muñoz, proviene de una familia trabajadora de Madrid. Su padre administraba una empresa cárnica. Él era el menor de 3 hermanos, fue un niño totalmente normal, aunque sí es verdad que a sus apenas 3 años de edad perdió a su madre, pero bueno, la vida continuó junto con sus 2 hermanos y su padre, hasta que con 14 años se pone a trabajar en la empresa familiar. Luego tuvo otros trabajos, fue como un poco inestable. Paralelamente a esto tuvo una relación sentimental que lo convirtió en padre, irónicamente, tengo que decirlo, en padre de una niña, pero nada lo llenaba, nada le hacía feliz y finalmente terminó mudándose a este pueblo que les comentaba, bueno, a la entrada de este pueblo que les comentaba, Castrillo de los Polvasares, solo, sin su mujer y su hija, donde es descrito por los vecinos como un hombre huraño, siniestro y bastante asocial. Nunca imaginaron que este comportamiento huraño, asocial y tal, pues tuviera finalmente las consecuencias que tuvo. Como les digo, para este punto a la policía le parecía sumamente sospechoso Miguel Ángel, pero todavía no tenían nada en su contra, más que sospechas. Así que también, paralelamente a esto, investigan a Javier Pombo, el amigo de Denise, el amigo que había hecho en el Camino de Santiago, y pues obviamente no descubren nada de Javier Pombo. Investigan su mail, las fotos que se habían hecho fundamentalmente en conjunto, y en una de las fotos lo que sí
descubren es que Denise tenía su guía turística, esta que les comentaba, en la mano, donde efectivamente se veía en una parte que esta guía turística recomendaba este desvío hacia Castrillos de los Polvasares, lo que una vez más llevaba a creer que sí finalmente había decidido tomar este desvío y que sí finalmente sí en el pueblo. Nadie la había visto, que era un pueblo pequeño, nadie la había visto. Algo pasó en este tramo de la bifurcación a la entrada de este pueblo donde justamente se encuentra pues la casa de Miguel Ángel, y una vez más lo pone en el punto de mira, una vez más lo pone como sospechoso principal para este punto. El hermano, que obviamente estaba volcadísimo en querer encontrar a su hermana, en tener ya noticias de lo ocurrido, para este entonces le comenta a la policía lo de que ella siempre llevaba al menos $500 en efectivo encima. Entonces la policía se pone a investigar un poco por esta línea en bancos tal, si alguien de la zona había cambiado dólares, y se encuentran con que en un banco, justamente unos días después de desaparecer Denise, un hombre había ido a cambiar $1,000, no 500, 1,000, pero bueno, dólares, y que justamente a este hombre le pareció un poco sospechoso a la trabajadora del banco que le cambió el dinero por su actitud y tal, y decide hacerle fotocopias a estos billetes por un casual, no sé cómo le pareció sospechosa la actitud de este hombre, incluso que en su historial bancario nunca se habían efectuado cambios y mucho menos de dólares. Entonces decide fotocopiar los billetes y obviamente comprueban que esta persona que ha cambiado estos dólares es Miguel Ángel Muñoz. Ya para este entonces estamos hablando de 5 meses después de la desaparición de Denise, o sea, bastante tiempo, y todavía solo no se tienen más que sospechas, pero nada concreto, pero que ya para este entonces la policía entiende que no la encontrarán con vida por el tiempo que ha transcurrido. La familia, ya desesperada, lo que hace es intentar ponerse en contacto con el gobierno de España, pidiéndole por favor vuelquen más medios, más ganas, que hagan lo que sea, pero que por favor encuentren ya a su hija o investiguen ya qué pasó con su hija, pero no reciben respuesta ninguna. Entonces deciden escribirle una carta al entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Esta carta es de dominio público, si buscan en internet la van a encontrar, pero se las voy a leer igualmente. La carta decía así: nuestra amada hija Denise ha desaparecido en España desde hace más de 120 días. Usted tiene 2 hijas encantadoras. Por favor, ayúdenos a encontrar a nuestra hija. Llame al primer ministro de España, el señor Rajoy. En aquel momento el presidente de España era Mariano Rajoy. Y pídale que dé instrucciones a su gobierno y que nos digan lo que saben, lo que no saben y lo que están haciendo para encontrar a nuestra hija. Así que entonces desde la Casa Blanca notificaron a Rajoy y ofrecieron su ayuda, queriendo enviar agentes del FBI para que ayudasen en la búsqueda y en la investigación del caso de Denise. Pero esta ayuda fue rechazada. Intuyo yo que esto es orgullo entre gobiernos, presidentes, países y todas estas cosas que en estos momentos no debería ocurrir porque hay algo más importante en juego, pero por orgullo o lo que sea, declinaron esta ayuda, pero paralelamente a esto se seguía alargando el caso porque seguían sin tener nada en concreto sobre lo que había ocurrido con esta chica. Así que un poco más adelante llega otra carta al despacho del presidente de Rajoy. Esta vez venía del senador John McCain, el cual le decía: sé que esto puede herir algunas sensibilidades en su país, pero considere pedir ayuda inmediata al FBI. Pero igualmente no aceptaron la ayuda. Lo que para este entonces hacen es ponerse las pilas y volcar más ganas, esfuerzos y todo lo posible por la investigación de este caso, a ver si ya finalmente llegaban al fondo de lo que había ocurrido. Como les comentaba, que solo para este entonces estaba la policía de Astorga, un pueblo pequeño, no acostumbrado a lidiar con estas investigaciones y estos casos,
pues deciden mandar agentes desde la Policía Central de Madrid a Astorga a investigar. Pero en este punto lo que hacen también es un poco chocar los policías de Madrid con los de Astorga, puesto que los de Astorga para este punto ya querían detener inmediatamente al señor Miguel Ángel Muñoz, al que ellos consideraban el sospechoso principal y que probablemente sea efectivamente el que le haya hecho algo a Denise, pero la policía de Madrid cree que es demasiado pronto, que no tienen nada en contra de él y deciden solamente como que hacerle seguimiento, seguir investigando a ver si llegaban a tener algo en concreto de esta persona, pero esta persona era bastante inteligente y se da cuenta que le están siguiendo, que le tienen pinchadas las llamadas y para un punto en el que la policía creía que él se estaba preparando para huir porque había vendido incluso unos paneles solares que tenía en su casa. Realmente ya él había huido, porque para cuando la policía de Madrid decide, bueno, ya vamos a detener a este hombre, porque se habían enterado de que había vendido estos paneles solares y que ellos creían que se estaba preparando para huir, y deciden entrar a su casa con una orden judicial, ya él había huido, ya no se encontraba ahí. Pero bueno, revisan la casa, se lo encuentran todo normal, al contrario de lo que se puede pensar. Esta persona lo que tenía era cierta manía con el orden, o sea, estaba todo extremadamente ordenado. Eso sí, se encuentran a las afueras de la casa enterrado una bolsa con 38.000 euros, que este dinero venía de una herencia familiar que él había recibido. Sin embargo, a pesar de tener este dinero, estos 38.000 euros, enterrados, o sea, y contar con este dinero en general, había ido a cambiar los $1.000 hacía unas semanas al banco. Bueno, gracias a esto se puso ya definitivamente en el punto de mira de la policía, hay que decirlo. El 11 de septiembre, miren ya cuánto tiempo ha pasado, recuerden que los hechos ocurrieron en abril y ya estamos hablando de septiembre. El 11 de septiembre lo encuentran en un pueblito bastante pequeño y perdido cerca del Camino de Santiago, donde es reconocido gracias a un cajero automático, porque ya él para este entonces obviamente estaba en búsqueda y captura, entonces lo reconocen a través de intuyo que la cámara de un cajero automático. Ellos fueron en helicóptero, hicieron una detención sumamente de película. Fue una detención sumamente de película con el helicóptero, tirando al suelo a este hombre, en fin. Pero bueno, finalmente lo detienen, que es lo que nos importa. Hasta este punto logran detener a Miguel Ángel Muñoz, que en un principio dice que él no le ha hecho nada a esta chica, que él sencillamente se encontró su cuerpo ya sin vida, el camino este que iba hacia su casa. Se asustó mucho porque al principio creyó que era un jabalí, pero al ver que era una persona se asustó muchísimo y lo que decidió pues enterrarla, porque efectivamente para este punto él dice que la había enterrado 2 kilómetros más allá de donde se encontraba su casa. Entonces dice que sencillamente lo que decidió fue enterrarla porque se asustó muchísimo. Obviamente esto no cuela por ningún lado, la policía sigue presionándole y logra que confiese que efectivamente él le había quitado la vida a Denise. Aquí hay varias versiones, hay versiones en las que se dice que él como que no confiesa de la manera que lo hizo, pero hay otras en las que sí se dice pues que él atacó con un por la zona del cuello. Eso sí, el cuerpo de Denise se encuentra sin las manos. Él esto explica que es porque se encontraron en este camino que iba hacia su casa, ella se asusta, él se quiere como que acercar a ella se asusta más, se pone a la defensiva, como con las manos, intenta apartar y pues él lo que determina es cortarle las manos por si en sus manos había quedado ADN de él, no pudieran implicarle. Pero ¿qué pasa? Él confiesa todo esto, incluso llega a confesar que cuando él comete el crimen entierra a Denise cerca de su casa, por ahí por los alrededores, pero cuando se entera que están buscando a esta chica, que ya la policía está un poco hurgando por esta zona, una madrugada decide desenterrarla, llevarla esos 2 kilómetros más allá donde finalmente se encontró su cuerpo cuando lo detienen. Confiesa todo esto, ya les digo, hay versiones donde se dice que él llega a confesar que la agredió con un arma blanca y con esto fue con lo que le quitó la vida, pero lo que sí no confesó nunca
fue donde había puesto sus manos. O sea, a día de hoy eso no se sabe, porque ya para este entonces que lo detienen y tal, se le hace una evaluación psiquiátrica a este señor a ver si es imputable o no imputable, y los psiquiatras lo que llegan a la conclusión de que esta persona ha sido un fracasado, un frustrado toda su vida, y que en este entonces, que está como en el foco mediático, por así decirlo, perseguido por la policía, cámaras, periodistas y tal, saliendo en las noticias y todo esto, pues se siente alguien importante que ha logrado algo en su vida, que hasta ahora se sentía un fracasado y que para este entonces pues ha logrado algo en su vida, se cree una persona muy importante y tal, y llega un punto en el que la policía sigue insistiendo en dónde o qué ha hecho con las manos de Denise, y él le dice todo a su tiempo, y todo a su tiempo es hasta el sol de hoy, pues no se supo lo que hizo con las manos. Yo en estos casos siempre suelo intuir que cuando se confiesa un crimen, pero se confiesa a medias porque hay cosas que no se confiesan, como por ejemplo en este caso el tema de las manos, es porque todavía hay algo que ocultar, porque puede ser que las manos revelen algo que no se sabe. La policía cree que sencillamente se lo llevó a forma de trofeo. Una vez confesó el crimen, ¿por qué no decir dónde están las manos? Yo pienso siempre en estos casos cuando se dice la verdad a medias, porque puede ser que esa parte que se oculta, pues, valga la redundancia, oculte cierta información que no se quiere que se sepa y demás y demás. No sé qué creen ustedes, yo pienso así, aunque definitivamente estamos hablando de una persona que, como mismo evaluaron los psiquiatras, a este punto se sentía una persona importante, y lo mismo sencillamente nunca confesó el tema de las manos por hacerse esto el más importante, el todo a su momento, el ya lo diré cuando quiera y tal. Finalmente, Miguel Ángel Muñoz es condenado a 23 años de privación de libertad. Y obviamente por el estado en el que encontraron el cuerpo, ya en tan avanzado estado de descomposición, nunca se pudo comprobar si le había hecho algo más a Denise, cosa que se supone y se cree que sí, pero bueno, que no se pudo comprobar. Y nada, amores, este ha sido el caso de este viernes. Díganme si lo conocían, díganme qué les parece. Vuelvo y les repito, pueden suscribirse a este canal si les gusta este tipo de temas, porque cada viernes traeremos video nuevo. Pueden seguirme también en el TikTok de este canal. Pueden seguirme en mi canal principal si quieren más temas de la vida cotidiana, blogs, viajes, en fin. Todos los links de interés en la cajita de información. Y nada, nos vemos el próximo viernes con un suceso real.